hermanos que están conectados, gracias por la radio, Dios mío, por los hermanos y amigos que están conectados también escuchando por este medio. Señor, te ruego en este momento una bendición especial, Dios mío, tu gracia y tu favor, Dios mío, para poder hablar de tu palabra, Dios mío, poder compartir, Señor, la meditación, lo que hemos leído, lo que hemos meditado de tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas, que sea, Dios mío, que en este tiempo tú estés hablando en nuestros corazones, Señor, impulsándonos para hacer y reforzar, Señor, nuestra vida, Señor, las acciones que tú estás esperando de cada uno de nosotros que hagamos, Señor. En el nombre de Yeshua te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces estamos viendo en esta ocasión esta porción que se llama Vayaquel, la porción número 22, y esta porción podemos dar lectura en Éxodo capítulo 35, del verso 1 al 38, verso 20. Esta porción vendría a ser como una repetición de la porción Terumá que habíamos visto, o sea, la porción número 19, que, bueno, hablaba prácticamente lo mismo que esta porción, o sea, como que se vuelve a repetir prácticamente esta solicitud de parte de Moisés para que el pueblo ofrendara una ofrenda especial para la construcción del tabernáculo. Ya he dicho esto, es muy llamativo, como, bueno, compartía la porción cuando nos tocó la porción 19, que comentaba, hermanos, que en el relato, en el orden en la secuencia, como fueron ocurriendo las cosas, el relato de la porción Terumá es como que no está en el orden cronológico, ¿sí? Lo que ocurrió en el orden cronológico, que después de que Dios se revela al pueblo y les da los 10 mandamientos en voz audible ahí en el monte Sinaí, lo que ocurre es que Moisés sube a la montaña, está 40 días y bueno, baja al final de los 40 días y encuentra que el pueblo estaba adorando al becerro de oro. Esa sería la secuencia como es en el orden cronológico, ¿sí? Pero bueno, como les comentaba hace 4 Shabbat atrás, cuando tocó la porción Terumá, que el Eterno irrumpe en el relato, en el orden cronológico, para hablar y mencionar algo que vendría después. Bueno, esta porción sería el relato ubicado en el orden cronológico, digamos, del orden de sucesos que hubo. Pero es muy llamativo ver que antes de que ocurriera el pecado del becerro de oro, entendemos que cuando el pueblo llega al pie del monte Sinaí, Dios hace una propuesta y es como simbólicamente como que Dios entra en un pacto matrimonial con el pueblo de Israel. Y podríamos decir claramente que, o sea que en menos de 40 días el pueblo ya cometió adulterio, ¿sí? Ya cometió infidelidad a Dios, haciéndose un becerro y adorando y llamando a otro y adorando y festejando cuando dijeron, este es tu Dios, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto, ¿no? Y se pusieron a adorar al becerro de oro. O sea que en menos de 40 días el pueblo cometió infidelidad, ¿sí? Pero el relato de la Torá irrumpe, sale del orden cronológico y va a dejar plasmado en el relato de la Torá que Dios proveyó un medio para que la presencia de Él que iba a salir del medio del pueblo de Israel pudiera recuperar a Dios en el medio del campamento, ¿no? Y repite, y yo habitaré en medio de ellos, ¿no? Entonces, a través de la construcción del tabernáculo y de los levitas que iban a quedar
consagrados al servicio del templo, digamos, del tabernáculo, sería restaurada la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Ahora, así como llama la atención, ¿no? Como que quedó el pecado, el relato del pecado del becerro de oro, quedó en el relato como encerrado entre la porción terumá y la porción vayaquel, que es la que estamos viendo ahora, en donde nos habla de la solución que Dios proveyó para el pueblo de Israel para recuperar la presencia de Dios. Amén. Y la solución era el servicio en el tabernáculo, el servicio de los levitas y de los kohanim, de los sacerdotes, sirviendo día y noche a Dios, manteniendo el fuego, acercándose a Dios con sacrificios. Y todo esto es figura de lo que el Mesías iba a hacer y de lo que el Mesías hace hoy, que hoy él está como el sumo sacerdote, como el Cohen Gadol, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros permanentemente, ¿sí? Pero asimismo también, como dice Pedro, que Dios ha llamado de entre todos los que han atendido al llamado, Dios dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, Dios llama y elige a su pueblo de entre todas las naciones para que puedan cumplir esta función de ministrar, de estar sirviendo a Dios cada uno, ¿sí? Entonces, bueno, esto es muy interesante. Entonces, para cerrar esta idea que estaba comentando recién, Dios irrumpe en el relato, en el orden de sucesos, como ocurrieron las cosas, para antes de que venga el pecado, ya expresar, dejar plasmado en la Escritura que Él proveyó, ¿sí? De antemano el servicio a Él, ¿sí? Del templo, del tabernáculo, y lo puso después de lo que ocurrió, obviamente, y esto es algo maravilloso que nos habla de la misericordia y la gracia del Eterno que Él ha provisto para que el Israel disperso en las naciones pueda encontrar la forma de recuperar su presencia en medio de Él. Amén. Entonces Dios está en medio de su pueblo, Dios ha provisto para que se produjera la redención del pueblo de Dios, y como le dijo Abraham, te bendeciré y serás de bendición para toda la familia de la tierra, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Dios en este tiempo. Vamos a ver entonces esta porción, y bueno, como digo, esta porción repite prácticamente lo que vimos en la porción Terumá. En aquel momento hablamos hablamos de la ofrenda, del dar, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a dar otro enfoque, vamos a mirar otras cosas, ¿sí? Entonces, Éxodo 35:1 dice así: y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha ordenado para que se hagan. ¿Sí? Entonces, bueno, va a hablar, inmediatamente va a empezar a hablar del Shabbat y de no encender fuego. Dice el verso 2, 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para vosotros santo, Shabbat solemne para el Eterno. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de Shabbat. ¿Sí? Lo que estaba significando, estaba leyendo ahí un comentario, que para todo lo que se va a venir ahora, o sea, lo que se va a venir en el pueblo de Israel, de trabajar y de proveer para la construcción de este tabernáculo, Moisés estaba, diciendo aquí que aunque sea el trabajo para la construcción del tabernáculo, debía seguir respetándose el día de Shabbat. O sea que, por más que ahí se convoca para que elaboraran todo lo que iba a hacer para la construcción del tabernáculo. El día de Shabbat debía ser un día de descanso donde todo debía parar para apartar ese día para Dios. Amén. Y hablaba de no encender fuego en ninguna de vuestras moradas el día de Shabbat.
Así que bueno, ante todo, acá Moisés recalca lo solemne del día Shabbat por encima de la construcción o de todo aquello que puedan estar trabajando para construir el templo, ¿no? Sigo entonces el verso 4, dice, y habló Moisés a toda la congregación, como decías que Moisés convocó a toda la congregación. Entonces, bueno, lo que vamos a decir antes de seguir leyendo es que lo que viene aquí es algo que nos compete a todos, lo que nos sentimos parte de este pueblo de Dios, ¿sí? Y dice lo siguiente, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo esto es lo que el Eterno ha ordenado, diciendo, recoged de entre vosotros una ofrenda para el Eterno. Todo aquel de corazón generoso llevará la ofrenda para el Eterno. Y ahí menciona, bueno, todos los materiales, oro, plata, bronce, azul, púrpura y carmesí, lino fino y pelo de cabras, pieles rojas de carneros, pieles de tejones y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Verso 20. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien su corazón impulsaba, y todo aquel a quien movía su espíritu, iba llevando la ofrenda al Eterno para la obra del tabernáculo de reunión, y para todo su servicio, y para las vestiduras santas. Acudieron pues los hombres y las mujeres, todos los de corazón generoso, y llevaron aretes, arcillos, sortijas y collares, toda clase de joyas de oro, también todo aquel que hubiera mecido una ofrenda mecida de oro para el Eterno. Bien, vemos aquí como Moisés convoca a toda la congregación, no deja a nadie excluido, sino que esta es una solicitud para toda la congregación. Convoca a todos, ¿sí? No deja a nadie afuera. Y la congregación dice que después de escuchar esta petición, salió de la presencia de Moisés y, o sea, como con un cierto anhelo, deseo de poder cumplir rápidamente con este pedido, y empezaron a traer ofrendas, ¿sí? Empezaron a traer todo esto que Moisés había pedido, llevando para la obra del tabernáculo de reunión y para todo su servicio. Y dice el capítulo que sigue, el 36, verso 3, y en presencia de Moisés recogieron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario a fin de realizarla. Y siguieron trayendo la ofrenda voluntaria mañana tras mañana, tanto así que todos los peritos que hacían toda la obra del santuario, dejando cada uno de la obra que hacía, fueron a Moisés y dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para el servicio de la obra que el Eterno ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio orden y pregonaron por el campamento diciendo, ni hombre ni mujer prepare más material para las ofrendas del santuario. Y así se impidió al pueblo ofrecer más, pues había material suficiente para hacer toda la obra y aún sobraba. Bien, vemos entonces aquí cómo esta convocación, y es algo, bueno, repito, que es una convocación para toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Sí? Hemos hablado, hemos compartido en otra ocasión quiénes son los hijos de Israel. Sabemos que Israel, hablando del primer Israel mencionado en la Biblia, que fue Jacob. Entonces Jacob no nació Israel, Jacob se hizo Israel, llegó a ser Israel. De la misma manera, yo he visto que en la escritura se menciona más los hijos de Israel. Y entiendo que eso hace alusión que los hijos de Israel, obviamente se espera que imiten a Jacob en este sentido, porque si bien hay ciertas bendiciones por ser hijos de sangre, pero eso, digamos, digamos, no te quita, digamos, la necesidad de que cada uno, como
ese rasgo que tuvo Jacob, dijo que peleó, ¿no? Y venció, ¿no? Con hombres y con seres divinos y alcanzó esa bendición que fue cuando el ángel le cambió el nombre, ¿no? Entonces él peleó por eso, él luchó. Entonces esto nos habla de que cada uno de nosotros, digamos, para ser Israel debemos también anhelar, darle valor a la primogenitura, darle valor a los principios de Dios, darle valor a las cosas de Dios y al anhelar de Él, ¿no? Y entonces esto nos lleva a pensar también de que, como hizo en Juan 1, que los que creyeron hoy por hoy, los que creen en el Mesías, les dio derecho, les dio potestad de ser llamados, de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces poder alcanzar este nivel. Y entiendo de que hay hijos de sangre y hay hijos adoptivos, ¿no? A la nación de Israel. Por lo tanto, hermanos, no debemos sentirnos excluidos de esta convocatoria de parte de Dios, dada en esta Torá, en esta porción. Es que Moisés llamó a toda la congregación y le dio esta responsabilidad, esta invitación de poder traer la ofrenda y de poder ser parte de la construcción del tabernáculo, ¿sí? Entonces, hermano, no estoy armando una colecta para armar un tabernáculo, pero quiero decir que de alguna manera el Eterno nos llama y nos da la posibilidad a todos los que hemos creído y hemos sentido el llamado del Mesías a ser parte de esto. Bueno, y ahora un poquito voy a desarrollar un poquito lo que estoy hablando. Dios nos llama y nos da el privilegio de poder reunirnos en este tiempo, de poder aportar, ¿sí? Y de poder, a través de esta dádiva del corazón, poder bendecir a aquellos que Dios llamó para edificar el cuerpo, ¿sí? Y de alguna manera también, y ver un poquito, quería hablar de esta necesidad también de que, si bien hoy el templo de Israel, el templo que luego fue el templo de Salomón en Jerusalén, hoy no está en pie, no obstante, yo siempre tengo en mente lo que dijo Yeshua cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿no? Cuando le preguntó, ¿dónde debemos adorar? En Jerusalén, aquí, ¿en qué monte debemos adorar, no? Y Yeshua dijo que el Padre busca verdaderos adoradores, ¿no? Y que le adoren en espíritu en verdad, y Yeshua anunció que vendría un tiempo que ni en este monte ni en el otro van a adorar, sino que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu en verdad. De alguna manera estaba dando a entender que iba a venir un tiempo en donde por mucho tiempo no iba a estar el templo, ¿sí? de Jerusalén. Por lo tanto, y yo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces, donde nosotros nos congreguemos e invoquemos su nombre y estemos en el nombre del Mesías, el Eterno está ahí, ¿no? Entonces, esta es la condición actual en este momento. Entonces, nos queda algo, ¿no? Que donde se congreguen 2 o 3. Entonces, ahí hay algo interesante que es el congregarse, ¿no? Que un poquito eso quería hablar, ¿no? Dado este tiempo que hemos tenido de los aislamiento social y todo esto, por mucho tiempo no hemos visto, o sea, menos que antes, o sea, hemos usado este medio que Baruch Hashem, porque nos ha provisto esta forma de poder hablar de la palabra, pero también vemos que es muy necesaria, ¿no? Que haya ese lugar donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces estamos, en estos días nos hemos reunido, estamos buscando un lugar para volver a estar reunidos, porque creo que lo necesitamos, ¿no? Entonces para eso un poquito de lo que va esta palabra, de entender de que Moisés, para llevar adelante todo esto, él convocó, ¿no? Él convocó, él podría haber hubiera llamado a los
a los cabezas de las tribus y hubiera transmitido, pero él convocó acá a toda la congregación, ¿sí? No solamente a los líderes, o no solamente a los jefes de 100, de decena, como vimos que sugirió que haga Petro, ¿no? Sino que él convocó a toda la congregación, porque todos necesitamos congregarnos unidos, estar reunidos, ¿sí? Y como decía, estamos en un tiempo donde no está el templo, pero aún así necesitamos reunirnos, ¿amén? Y el pueblo respondió, entonces, por un lado vemos que el Eterno necesita la reunión de los santos. Como decía Pablo, o el libro de Hebreos dice, no dejando de congregar, ¿no? Como muchos tienen por costumbre. Entonces, necesitamos, hermanos, estamos orando en este tiempo, y yo estaba orando estos días, estaba orando a Dios, que Él nos guíe, que Él nos provea, que Él nos guíe, que nos dé dirección acerca de todo esto. Y bueno, el Eterno me dio una palabra, ¿no? Específicamente esta noche me dio una palabra asociada con esto. Estamos hablando acerca, bueno, de el congregarse, ¿no? La palabra significa, Vayaquel significa, e hizo que se reuniera. Vayaquel, e hizo que se reuniera. Que esto sale aquí del primer versículo del capítulo 35, y convocó Moisés a toda la congregación. ¿Sí? Ahí está la palabra Vayaquel en hebreo, que significa, e hizo que se reuniera. El Eterno hoy día también, esta necesidad sigue presente, en donde el Eterno necesita hacer que nosotros nos congreguemos, ¿sí? Que nos reunamos, que nos juntemos. Amén. Más allá de esta forma de comunicar o de reunirnos, necesitamos estar en comunión, ¿sí? Y bueno, creo que quiero poner esto en el corazón de ustedes, de esta necesidad y de poder volver a... Hemos vivido este tiempo, hemos avanzado todos estos meses con lo que se nos dio, pero creo que es un tiempo de volver al congregarnos juntos. Amén. Y bueno, voy a seguir aquí con los pasajes que tengo en esta mañana relacionados con esto. Y hay un tema importante que habla de la ofrenda, ¿sí? Que es una forma de sostener aquellos que se dedican, que cuando se congregan hay que mantener un lugar y todas esas cosas. Pero hoy yo me quiero enfocar y el pasaje que Dios me dio es Ageo, capítulo 1, nos habla algo muy interesante y nos cuenta en aquel lugar parte de lo que ocurrió. Como ustedes saben, el pueblo de Israel se fue al exilio en Babilonia, y después cuando volvieron, ¿sí? Cuando el Eterno decretó a través del rey Darío de que volvieran, decretó ni bien decretó el regreso, decretó la reconstrucción del templo, ¿no? Entonces, resulta que este grupo vuelve, pero pasan los años y hubo muchos obstáculos, muchas trabas, ¿no? Entonces hubo mucha resistencia, mucha oposición para que reconstruyeran el templo. Obviamente podemos entender, hermanos, de que el enemigo de Israel es una idea fija de poder obstaculizar a que se congreguen los santos, ¿sí? Entonces, de que se reúnan, ¿sí? Entonces, lo hemos visto porque si leemos el libro de Nehemías, de Esdras, ahí podemos ver en la historia cómo
como había oposiciones, tremendas oposiciones, ¿no? Que siendo que ellos cuando vuelven y empiezan a construir, luego muere el rey Darío, surgen otros reyes, y los que estaban en la zona lograron hasta en un momento, fueron y hablaron a los reyes que sucedieron y lograron frenar por decreto la obra, ¿sí? Por varios años. Entonces, hasta que finalmente Dios fue destrabando y pasaron años hasta que finalmente pudieron terminar de reconstruir el templo, ¿no? Porque entendemos que es muy importante ese lugar donde se congregan, donde se congrega el pueblo de Dios. Entonces, el Eterno me llevó este pasaje, Ageo 1:1, y nos cuenta aquí, y viene este pasaje que dice: en el año segundo del reinado de Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, llegó la palabra del Eterno a Zorobabel ben Salatiel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha hablado Adonai Sebaot, el Eterno Dios de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, aún no es tiempo, el tiempo de reedificar la casa del Eterno. Entonces llegó palabra del Eterno por medio del profeta Ageo para decir: ¿acaso es tiempo de que vosotros, especialmente vosotros, habitéis en casas artesonadas mientras esta casa está en ruina? Una situación que está ocurriendo aquí es que la casa, la construcción del templo había quedado interrumpida por años, y bueno, sin embargo ellos los que habían vuelto del exilio, se habían hecho hermosas casas, artesonadas y lujosas, y el templo estaba ahí en ruina, ¿sí? Entonces dice así el verso 5, pues ahora sí dice Adonai Sebaot: considerad vuestros caminos. Y acá hay una invitación y repite este llamado: considerad vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis pero no a plenitud, os arropáis pero no entráis en calor, y el asalariado echa su jornal en saco roto. Así dice Adonai Sebaot: meditad sobre vuestros caminos. Entonces está hablando la provisión, el sustento, el abrigo, incluso habla acá digamos, el que nosotros cuando comamos sintamos saciedad, el que cuando bebamos también sintamos que podemos saciar, ¿sí? La sed. O incluso también que cuando nos abriguemos sintamos que el abrigo, cuando tenés frío, que te quita el frío, ¿sí? Cuando cobras el salario, ves que el salario se multiplica y te alcanza. Entonces, todas estas consecuencias, ¿no? Entonces nos está dando, consideren esto, hermanos, consideren esto, amigos. Fíjense que siembran mucho y recogen poco. Fíjense que están comiendo y no están sintiendo saciedad. Fíjense que tienen frío, se abrigan y como que siempre siguen pasando frío. No les rinde el dinero. Consideren esto. Y ahí viene la invitación, ¿no? Subid a los montes, traed maderos, reedificar la casa, y yo lo aceptaré, y en ella mostraré mi gloria, dice el Eterno, ¿no? Y sigue hablando de consecuencias de dejar, digamos, de dándole el valor a esto que es al lugar donde se congrega. Dice: emprendéis mucho y resulta poco, metéis en la casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Dice Adonai Sebaot: porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa vuestra, los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. Y he llamado a la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el mosto y sobre el aceite y sobre todo lo que produce la tierra y sobre el hombre
y sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Verso 12. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador, y Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo obedecieron la voz del Eterno su Dios mediante las palabras del profeta Ageo, tal como el Eterno Dios de ellos le había mandado, y el pueblo tuvo temor delante del Eterno. Bueno, aquí vemos que veo, asociando con esta porción, que también fueron, ante este mensaje, fueron congregados no solamente el gobernador, no solamente el sacerdote, sino que dice, y todo el resto del pueblo, fueron congregados todos los hijos de Israel, ¿sí? Para este mensaje, ¿sí? Y dice, y obedecieron la voz del Eterno su Dios, el pueblo tuvo temor delante del Eterno. Entonces Ageo, enviado del Eterno, habló por mandato del Eterno al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Eterno. Bueno, esto entiendo también es una parte que la obra se había frenado. En principio también, no solamente porque se habían simplemente embalado en hacer sus casas y abandonar la obra de Dios, sino que también había mucha oposición, había miedo, había temor, realmente había gente que estaba determinada a frenarlos y entonces muchas veces los intimidaban, muchas veces los atacaban, habían infiltrados que aparentaban ser parte y entonces había realmente mucha oposición. Y eso por ahí en unos momentos los llegó a atemorizar y a frenar, pero acá dice el Eterno, entonces Ageo, enviado del Eterno, habló por mandato al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Eterno. No tengan miedo, yo estoy con vosotros. Y dice el verso 14, y el Eterno excitó o despertó, dice en otra versión, despertó el espíritu de Zorobabel, Ben Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y el espíritu del resto del pueblo, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa del Eterno Sebaot, su Dios. De Adonai Sebaot, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. ¿Sí? Decía ahí, tan solo 23 días después de que vino esta palabra, ellos comenzaron, entraron en acción y comenzaron y siguieron la reconstrucción. Entonces, quería hablar esto, ¿no? Por un lado tenemos la porción de este Shabbat de esta semana, que nos habla que el pueblo que Moisés convocó, congregó, hizo que se reuniera el pueblo para darle transmitirle este sentir, de que todos pudieran, los que estén dispuestos de corazón, ¿sí? Que puedan acudir y ofrendar para la construcción del tabernáculo y que todos puedan ser parte. Y es que así funciona esto, de que todos podamos ser parte, de que todos podamos materializar con con la ofrenda esta reconstrucción, ¿sí? Pero además podamos reconocer esta necesidad básica, es que el pueblo tenga un lugar para congregarse y entender de que necesitamos reunirnos, necesitamos congregarnos, necesitamos estar en comunión con los hermanos. Y para ello dice que el Eterno mandó a este profeta Ageo, ¿no? Dice que despertó el espíritu. Esto me habla, esta expresión que despertó el espíritu de Zorobabel, del gobernador, el espíritu del sacerdote y de todo el pueblo. O sea que lo que me está diciendo claramente aquí, que si se despertó el espíritu de ellos, con esta palabra que Dios envió, quiere decir que en cierta forma estaban dormidos, ¿no? Y como vimos en la porción de hoy, el pueblo respondió, dice que tras mañana ellos empezaron a traer porque realmente podemos ver que ellos tenían anhelo. Como vemos, hemos visto en la porción pasada que a raíz del pecado la presencia de Dios se había apartado del medio del campamento y Moisés sacó una tienda fuera del campamento donde iba y oraba a Dios fuera, ¿sí? Hasta que se resolvió, hasta que no fueron consagradas las personas y fueron construidos este tabernáculo hasta que no
hubo este lugar de reunión y estas gentes dedicadas al servicio a Dios, la presencia de Dios no volvió al medio del campamento, al centro del pueblo de Israel. Por lo tanto, lo que nos da a entender también, analizando la porción, es que para que la presencia de Dios habite en medio de Israel, ¿sí? Necesitamos tener un lugar donde podamos congregarnos, ¿sí? Necesitamos estar en comunión con los hermanos, necesitamos estar... es necesario que hayan 2 o 3, aunque sea reunidos en su nombre, ¿sí? Para que Él esté ahí en medio, ¿sí? Entonces, hay algo que se maneja, como dijo Yoshua, y más tú orando, cierra la puerta y orando a tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, nuestra vida se nutre de alguna manera por esa parte privada, que es nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda de Dios. Y es como que nosotros tenemos dos piernas. Bueno, necesitamos por un lado esa parte íntima, privada con Dios, y necesitamos esta parte colectiva, esta parte corporativa, o esta parte de lo que sería el cuerpo, tener comunión con el cuerpo, ¿sí? Entonces, porque hay cosas, como dice el Salmo, creo que era el Salmo 132, que habla que es cuando los hermanos están reunidos, ¿no? Y es como el aceite que Dios envía sobre, ahí lo vamos a leer. Entonces, hay bendiciones que son derramadas cuando estamos en la intimidad a solas con Dios, y hay cosas que Dios que derrama cuando estamos reunidos con los hermanos. Amén. Ahí estoy buscando el Salmo el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué pasa cuando están los hermanos juntos en armonía? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. Entonces, bueno, sí, también la envía cuando oramos juntos en nuestra intimidad, en nuestra cámara secreta, pero hay cosas que están reservadas para cuando los hermanos están juntos en armonía. Entonces, no debemos tener esas dos partes de nuestra es vital para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Y como dice acá este salmo, que en esta reunión donde están los hermanos juntos, no estamos solos, hay alguien que Dios pone ahí, ¿no? Entonces, indefectiblemente, porque yo a veces he visto que hay gente que se junta, pero se junta, digamos, con un grupo de amigos que se juntan a estudiar la Biblia, y eso está bueno, pero vemos también que es bíblico, que en todos lugares Dios levanta un ministro o un grupo de personas que están liderando, que están sirviendo, y hay personas que se dedican al, como decía Pedro, que se dedica al ministerio de la palabra, entonces esas personas son las que Dios ha levantado, y ahí siempre está en esa reunión esa persona que Dios levanta y que pone ahí, ¿no? Como autoridades o como referentes levantados por Dios para ocuparse del redil y dedicarse al ministerio de la palabra. Bien, hermano, entonces, qué hermoso esto, ¿sí? Porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna, en la reunión, en la congregación. Entonces, me impacta esta parte, ¿no? Ver cómo el pueblo respondió ahí en Éxodo, cómo el pueblo respondió ante esta convocatoria, de tal manera que tuvo que decirle Moisés, bueno, hermanos, paren de traer, y eso reflejaba un poquito el deseo que ellos tenían de estar
de congregarse y estar juntos. El anhelo que tenían no querían que la presencia de Dios de ellos se retirara de ellos y esté afuera, sino que querían la presencia de Dios en el centro exacto mismo del campamento de Israel. Nosotros también, hermanos, si queremos la presencia de Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, debemos también proveer y entender de que esto es una parte necesaria. Que hay circunstancias, como ocurrió en estos tiempos, que por alguna situación, por un tiempo, por una fuerza mayor, bueno, no pudimos tener, pero lo normal, lo ideal es que podamos darle prioridad. Y volviendo a este capítulo de Ageo, ¿no? Cuando vino la palabra de Dios, dice, Ageo 1:1, en el año segundo del reinado de Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, llegó la palabra del Eterno a Zorobabel. Llegó la palabra, ¿no? Y cuando llegó la palabra de Dios, dice que Dios despertó no solo el espíritu de Zorobabel, el espíritu del sumo sacerdote y de todo el pueblo, ¿no? Y es mi anhelo que nuestro espíritu se despierte con esta palabra. Nosotros necesitamos estar en comunión, ¿sí? Necesitamos despertarnos a esta necesidad. Por diferentes situaciones, le pasó al pueblo de Israel que por miedo, por peligro, por presiones, por diferentes situaciones, se frenó, se paralizó, se detuvo la reconstrucción del templo. Y podrían ser medio justificados, ¿no? Pero el Eterno estaba esperando que eso siga, que no pare. ¿Amén? Entonces, para ello vino la palabra de Dios a despertarlos para que puedan reactivarse ante esa necesidad de estar reuniéndose. Y hermano, bueno, yo siempre me acuerdo, vino a mi mente este Salmo 13:3, dice, considera, oh Adonai, Dios mío, y respóndeme, alumbra mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte, ¿no? Entonces dice ahí, como les leía hoy, que Dios despertó el espíritu de estas personas para que puedan poner manos a la obra, puedan considerar bien, hay cosas que ya le estaban pasando, se estaban frenando, se estaban cortando las bendiciones. ¿Por qué? Porque la obra de Dios estaba frenada, ¿sí? Entonces necesitamos congregarnos, hermano, y necesitamos despertarnos, ¿sí? Que no durmamos el sueño de la muerte. El sueño de la muerte es aquel momento que nosotros nos dormimos y empiezan a pasar cosas. Cuando nosotros nos dormimos, el enemigo empieza a meter mano, empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida. Y es hora, hermano, que nosotros podamos entender estas cosas y podamos despertar, ¿sí? Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Está hablando de las vírgenes. Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña ante el trigo y se fue. Cosas que pasan cuando uno se duerme, ¿sí? Ahí en Entre Ríos a veces decían, amacame que me duerma, ¿no? Entonces hay algunos que, o esa expresión que tenemos que usan algunas, si me durmió, y o sea, se utiliza para decir que, bueno, alguien te embromó en algo, o te hizo un cuento, ¿sí? El cuento del tío te durmió y te hizo algún daño, ¿sí? Entonces, estas cosas que pasan cuando uno se duerme. Hermano, el enemigo no duerme. Y si nosotros nos dormimos, el enemigo viene, siembra cizaña, pone cosas. Por eso, hermano, hay que estar atentos, velando y orando, amén. Y en este momento me impactó esta palabra porque fue una respuesta de Dios para mí, específica. Vino la palabra del Eterno. Vino la palabra del Eterno. ¿Por qué están edificando su casa y mi casa está parada? ¿Por qué? Consideren esto, ¿sí? Y el Salmo dice, Padre, que no duerma el Señor. Entonces debemos despertarnos también nosotros en este tiempo acerca de la necesidad de, ¿cómo se llama esta porción? ¿Sí? Se llama, y hizo que se reuniera. Amén. Bueno, sigo leyendo aquí algunos pasajes acerca del sueño.
Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sí? Mire que acá habla algo de la salvación como de algo futuro, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. O sea que la consumación de lo que es el plan de salvación, ¿viste? Todavía no es algo que está en proceso, el que persevere hasta el fin será salvo, pero hay cosas que tienen que ver con la salvación que se van a consumar a plenitud a futuro. Por eso, hermanos, para eso no debemos dormirnos. Y como decía, hay un accionar del enemigo que está bien marcado, lo vemos en la historia bíblica, de frenar y que no hayan personas dedicadas al servicio de Dios, que no haya gente congregándose. El enemigo no quiere eso, ¿sí? Y necesitamos imperiosamente no dormirnos en esto porque lo necesitamos. ¿Amén? Y es tiempo de despertar, levantarnos del sueño porque está cada día más cerca ese tiempo donde se va a completar la salvación. 1 Timoteo 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Eterno en este tiempo nos está llamando a que podamos reunirnos. ¿Sí? Por otro lado, hermano, y ya leo estos últimos pasajes que estaba meditando, ya meditando en esta porción. Dice en Romanos 12:1, me llamó la atención esta versión, cómo expresa una parte de este conocido versículo, que dice así: debido a todo esto os exhorto, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, apartado, agradable a Dios, que lógicamente equivale al servicio del templo. Aquí en la Reina Valera dice que es vuestro culto racional, ¿sí? Esta versión dice esta siguiente manera: equivale al servicio del templo. Entonces, ahora en Levítico, cuando empecemos Levítico, a hablar de las ofrendas que estaban dedicados los sacerdotes a ofrecer permanentemente a Dios todos los días. Y acá Pablo nos está hablando que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo, o sea, en sacrificio vivo a Dios, apartado, santo y agradable. Y eso equivale al servicio en el templo. Entonces, nosotros, de una manera, cuando leemos lo que hacían los sacerdotes en el templo, nosotros debemos entender que eso es el servicio que nosotros debemos darle a Dios todos los días, ¿sí? Así como ellos servían, nosotros debemos hacer ese servicio. Cada día, presentar, morir a nuestra naturaleza pecaminosa cada día, apartarnos nuestras vidas en santidad para Dios, y eso equivale al servicio del templo. Pero quería hablar porque, bueno, en cierta forma, el templo, cada uno de nosotros somos parte de ese templo que Dios está construyendo. Dice así, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois, ¿sí? Pero ¿cuál es el concepto aquí? Ahora, si yo soy templo de Dios, bueno, listo, me quedo en mi casa y Dios habita en mí y ya estoy. Pero acá viene un poquito que esto no es que yo solo individualmente puedo operarme, manejarme individual y solo en la vida aislado de todo, porque mire cómo sigue hablando otras cartas de Pablo, dice así en Efesios 2:20, dice, edificaos, está hablando en forma plural, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías Yeshua, ¿sí? El Mesías Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí el concepto se va ampliando. Cada uno en particular somos templo del Espíritu Santo, pero entre todos, o sea, Dios está construyendo
un edificio con cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice acá, en quien todo el edificio bien ensamblado, entonces acá está el tema, ¿no? Bien ensamblado, dice esta versión, y otra versión dice, bien trabado todo el edificio, ¿no? Bueno, quiero leer otra versión, dice, en quien todo el edificio bien ajustado, ¿sí? Bien ensamblado, dice otra versión. Otra versión dice, bien armado, cuidadosamente unido, ¿sí? Entonces, sí, cada uno somos templos, pero ese templo se va construyendo entre todos lo que hemos sido llamados y estamos siendo edificados. Quiere decir que el Espíritu Santo está construyendo ese templo macro, digamos, con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ensamblar para ser parte de ese templo si no tenemos comunión los unos con los otros, si no tenemos comunión con los hermanos, ¿sí? Entonces, debemos funcionar, ensamblar bien con el hermano, ¿sí? Debemos ensamblar con los hermanos, debemos tener comunión. Entonces, debemos dedicar ese tiempo para que podamos estar unidos, ¿sí? Primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados. O sea, Dios nos está edificando. Y está hablando en plural, ¿sí? Dios está haciendo un trabajo individual en nosotros, perfeccionándonos, preparándonos, apartándonos para hacer, ¿no? Para cumplir esta función, pero a la vez nos está uniendo y ensamblando a todos nosotros para con todos nosotros formar ese y se acá vosotros también como piedras vivas, somos como ladrillos vivos que forman este edificio, este templo. Estáis siendo edificados, tiempo presente continuo, como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. ¿Cómo vamos a ensamblar si no nos congregamos, si no estamos en comunión con los hermanos? Dice Judas 1.20, dice, más vosotros, amados, edificados sobre vuestra sagrada emuná, haciendo tefilá en espíritu de santidad, conservados en el amor de Elohim, esperando confiadamente la misericordia de nuestro don, Yeshua, Hamashiach, para vida eterna. Bueno, otra de las cosas que necesitamos es que nosotros estamos edificando sobre nuestra sagrada emuná. En la Reina Valera dice sobre nuestra santísima fe, ¿sí? Pero bueno, esto se me traspapeló este verso, quería terminar con este verso, pero para cerrar la idea que venía hablando de que necesitamos ser ensamblados. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos, necesitamos congregarnos. Necesitamos que nuestro espíritu se despierte en este tiempo para reunirnos porque estamos necesitándolo, necesitamos para ser ensamblados, para que Dios pueda trabajar eso que pueda ser armoniosamente bien ajustado, bien ensamblado los unos con los otros. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Entonces, hay algo que perseveraban en la doctrina y perseveraban en la comunión unos con otros, ¿sí? Entonces necesitamos, hermanos, tener este tiempo de estar en comunión, ¿sí? A algunos quizás les gusta la idea, ¿sí? Es más fácil, más sencillo, pero necesitamos, es una necesidad, ¿sí? Así envía el Eterno bendición y vida eterna cuando se congregan, cuando están en comunión, ¿sí? Obviamente somos diferentes, a veces tenemos imperfecciones, cuando nos juntamos esas imperfecciones se rozan, las de uno con las del otro, hay fricción, pero a través de todas esas cosas el Eterno nos va puliendo, nos va trabajando y la necesitamos. Amén. Entonces, quería mostrar esta parte que se pueda despertar nosotros este sentir en este tiempo. Hermano, oremos, estamos buscando un lugar para alquilar, estamos orando, así que Dios mediante vamos a estar reactivando esta parte. Amén. Y ahora sí, yendo a este texto de Judas,
que todo esto también se produce cuando nosotros somos edificados en nuestra santísima fe, como dice la versión Reina Valera, o nuestra sagrada emuná. Fe en hebreo es, lleva implícito la obediencia, fe obediente. ¿Sí? Nosotros, la fe implica que yo creo, por eso obedezco. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, como decía Santiago, la fe sin obra es muerta. Algunos dicen, yo tengo fe, pero no tengo obra. Entonces Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir, por mis actos de obediencia, yo te voy a mostrar la verdadera fe. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Por eso yo obedezco, inclusive hasta en cosas que no entiendo por qué Dios establece ciertas cosas, no la entiendo, no, quizás no tiene una lógica, pero le obedezco. ¿Sí? Y en la obediencia está la bendición. Entonces nosotros somos edificados en nuestra sagrada emuná. Si no hay emuná, si no hay fe obediente, no podemos ser edificados. Dios no puede, no somos, no podemos ser parte de esta construcción, de este edificio que Dios está formando, porque Dios solamente puede formar este edificio con personas que están edificadas sobre su santísima emuná, sobre su sagrada emuná, sobre su fe obediente. Amén. Así que, hermano, te dejo esta palabra en este día, que el Eterno venga a nosotros, nos active, podamos estar en comunión y de esta manera, a través de nuestra fe obediente, podamos ser reunidos. Amén. Que podamos responder a este llamado. E hizo que se reuniera. ¿Para qué hizo que se reuniera? Para que puedan unirse en un mismo sentir, que puedan unirse en acción, ¿no? Sabemos que acá no solamente ofrendaban cosas de valor, ofrendaban su servicio, ofrendaban aquellas que se pusieron a tejer, a hilar, a bordar, a labrar, a dar su servicio a Dios, ¿no? Para que pueda ser posible. Y bueno, creo que todo eso, ese grano de arena que va poniendo cada uno, ese espíritu dispuesto, ese corazón dispuesto a poder unirse, estar en comunión con los hermanos, en definitiva lo que Dios ve y hace que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Y como dijo, sabemos que y todo lo que hagáis sea de palabra de hecho, hacerlo todo en el nombre de Yeshua. Y donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Amén. Así que, hermanos, que el Eterno nos bendiga en este tiempo y nos dé sabiduría, porque aún en este tiempo el Eterno sigue esperando, buscando a cada uno de nosotros para enviar bendición y vida eterna. Amén. Bendición y vida eterna. Así que, hermanos, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y ahí el aceite es derramado. Así que, hermano, te dejo esta palabra. Voy a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por este Shabbat. Gracias por esta porción. Gracias, hermano. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido estos medios para compartir tu palabra, pero entiendo y así puedo compartir en este día este anhelo, este deseo de poder reanudar ese tiempo de congregarnos, de unirnos, de estar unidos los hermanos en comunión los unos con otros. Padre, como dice ahí en Hechos, que hubo un tiempo que había persecución, pero dice que perseveraban y si no dejaban, ahí habla de que prácticamente todos los días no cesaban de estar en comunión, de orar juntos y de partir el pan juntos. Padre, que así también este tiempo, aunque haya presión, aunque haya diferentes mecanismos que el enemigo ha utilizado para separarnos, para apagarnos, para evitar que nos reunamos, que el aceite sea derramado, Señor. Señor, que tu presencia pueda fluir a través de nosotros, Señor, y que podamos tener esa
bendición que es derramada cuando tu pueblo se une, se congrega y te alaba, y Señor, y cumple ese servicio en forma colectiva, Padre. Que en este tiempo tú puedas despertarnos ante esta necesidad. Sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos, allí estás tú en medio, Padre. Oh, Padre eterno, en esta hora nos unimos, ahora por medio de internet, Señor, en oración, para encender nuestro espíritu en este deseo, en este anhelo de reavivar la reunión, la congregación de los hermanos, Padre. De entender la importancia de esto, Dios mío, que estamos hablando, de que tu pueblo se reúna, se congregue, de que tengamos comunión, para que podamos ser bien ensamblados. Padre eterno, ayúdanos en este tiempo a poner en práctica esta palabra y a responder tal como lo hizo el pueblo ahí en el pueblo de Israel, después de haber cometido esta gran falta, pudo atender también ampliamente y generosamente a este llamado y el deseo de congregarse, estar en comunión. Y así también vemos en este libro de Ageo que cuando vino tu palabra, Señor, tu pueblo tuvo temor, se despertó, Señor, tanto los líderes como el pueblo, Señor, y se activaron, Dios mío, y en 23 días reanudaron, Señor, en tiempo récord, reanudaron la reconstrucción del lugar de reunión. Que así sea en cada uno de nosotros, podamos reactivarnos, podamos, Señor, movernos, movilizarnos, que nuestro espíritu se despierte en este tiempo, Señor, sabiendo que falta menos que antes para el tiempo de nuestra redención completa, la redención de nuestro cuerpo, Señor, para que la salvación sea consumada, Padre. Y en este tiempo necesitamos el congregarnos, Padre. Señor, te doy gracias por tu Torah, porque sabemos que no, Señor, viene siempre a tiempo la palabra, la revelación, Dios mío, y sabemos que tú nos estás hablando. Padre, en el nombre de Yeshua, bendice a cada uno de mis hermanos que están en su casa, aquellos que están escuchando por radio o por internet, Señor, que tú les alcances, Señor, y que en ellos pueda haber este vivo deseo de estar en comunión con los hermanos, Señor, de estar juntos, de cantar, de alabar, Señor, de poder reanudar, Dios mío. Sé que muchos hoy lo hacen, Señor, y otros quizás están ahí solos, aislados, pero que en este tiempo tú estás despertando en su corazón el sentir de que necesitamos congregarnos, reunirnos, estar en comunión con los hermanos, con el cuerpo, con los hijos de Israel dispersos en las naciones, conectarnos, reunirnos en el lugar donde tú nos pusiste y estar, y así podamos recibir bendición y vida, y el aceite y la unción puedan ser derramadas sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Yeshua, te damos gracias por todo. Bendice y fortalece a cada uno de mis hermanos y ayúdeles a poner en práctica y a poner a cada uno de nosotros en práctica esta palabra para gloria de tu nombre. Amén y amén. Hermanos, que el Eterno les